Segunda de Pedro 1, 16 al 18. Amén. Segunda de Pedro 1, 16 al 18. Dice así la palabra: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Vemos acá la palabra, como lo está diciendo, y esta parte cuando dice 16, no les dimos a conocer el poder, dice, de Dios y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, dice así la palabra. Y esto claramente, después lo vamos a ir tocando por palabra, lo dice por la ley, ¿no? Como quedó un cuento, una fábula inventada, artificiosa, como dice acá la palabra, sino que dice acá, habiendo visto con nuestros propios ojos su poder. Entonces, lo que está diciendo acá es que nadie le va a cambiar la opinión a estos apóstoles, y en sí acá lo cuenta Pedro, porque palparon el poder de Dios a través de que también creyeron, porque justamente vivieron en ese tiempo, pero esto tiene que ver más con la fe, con la confianza, porque muchas personas fueron testigos de que, naturalmente, ¿no?, de que Jesucristo se manifestó en carne, pero no lo creyeron, como muchos judaizantes. En cambio, dice, ellos lo vieron con sus propios ojos, dice, su majestad, o sea, su poder. Y dice acá la palabra que ellos oyeron la voz de Dios. Entonces esto tiene que ver, hermano, con la palabra, con la manifestación de Dios, y tiene que ver con la fe, ¿no?, con el creer. Y nosotros oímos esta voz del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Y ese monte santo, lo que está hablando, es la manifestación, o donde se manifiesta el poder de Dios, un lugar alto, un monte santo, donde se manifiesta la presencia, y dice que acá lo vimos cuando estábamos con Él. Entonces lo que está completando acá es que dice, nosotros no inventamos nada, ni intentamos interpretar a nuestra manera, sino que lo palpamos, nos lo reveló el Padre, sentimos el poder de Dios. Y esta referencia, simplemente esto lo quiero aclarar, en Mateo 17:1, la transfiguración, esto es lo que está tocando. Para que tengamos un poquito de enseñanza, es bueno las interpretaciones. Dice así la palabra, 17:1 de Mateo: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y bueno, dice, resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y Pedro dijo, Señor, es bueno que nosotros estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y mientras él hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia, a él oír. Y vemos acá como dice la visión, la transfiguración, esto es lo que está contando, nosotros vimos la gloria de Dios, no nos contaron, dice Pedro, y acá lo está describiendo esa misma visión que tuvieron tiempos atrás, y vemos que dice, una voz que decía, este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia, a él oír. Y vemos en la visión que había 3 personajes, Elías, Moisés y el Señor Jesús. Pero solamente quedó el Señor Jesús entendiendo que el ministerio de Él es la que va a permanecer, y los otros ministerios desaparecieron. Y le dice, haremos 3 enramadas. Y la enramada tenía que ver con una habitación que se hacía, y la practicaban los judíos en ese tiempo también en el desierto, que en uno de los videos expliqué justamente sobre eso. Y quería decir que ahí venía y moraba la presencia del Señor.
Entonces, en este sentido, le estaban haciendo la enramada para que estén los tres, pero dice que quedó solamente Jesucristo, como mostrando que el poder de Dios que permanece hoy es Jesucristo, que el otro ya pasó el tiempo y que solamente predicaban la ley, la sombra y la figura. Y en este sentido, vamos ahora a 1 Corintios, y vamos a tocar de a poquito. Es bueno entender estas interpretaciones para que podamos tener conocimiento de lo que hablamos. Muchas veces pasamos por alto muchas cosas, pero es bueno tener un conocimiento para que nuestra fe esté fundamentada sobre la palabra. 1 Corintios 2:7 dice así la palabra: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Y dice en el 9, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, dice, han subido al corazón del hombre. Y Dios las ha preparado para los que le aman. Vemos acá la palabra, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Vemos acá, como dice, en la manifestación del tiempo de la salvación, vemos y dice, que ha preparado para que los que le aman. Y en este sentido, la palabra, lo que está diciendo acá, cuando dicen que le aman, si vos vas a la versión original, dice, para los que creen, o para los que esperan su venida. Y en este sentido vemos que se manifestó ese tiempo de la salvación, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y han subido al corazón del hombre. Entonces se trata de la salvación, de la liberación del pecado. Y en ese sentido, hoy estamos en ese tiempo. Nosotros clamamos, nosotros pedimos perdón de la incredulidad, le decimos al Señor que nos quebrante para poder creer la palabra, y cuando creemos, como dice la palabra, cree y verás la gloria, entonces ahí va a ser libre nuestra mente. Es tiempo de liberación, como dice acá la palabra. Han subido al corazón del hombre. Y esto, el corazón, es la expresión de nuestra mente. Esa salvación, esa liberación y esa palabra es la que tiene que morar en nosotros, para liberación de la opresión, de la carga. Y vemos que dice, hablamos sabiduría, que Dios predestinó. Y vemos que en ese tiempo no lo veían, pero ahora están las manifestaciones del tiempo de liberación para ser libre. Y nosotros clamamos, nosotros pedimos perdón, nosotros confesamos nuestros pecados para que el Señor haga la obra, para que nos liberte. Y dice, para los que le aman, para los que creen. Y en este sentido, uno tiene que confesar el pecado, porque el Señor, ¿a qué vino? Vino a perdonar. Vino a libertarte, y la manifestación del perdón está en este tiempo. Entonces nosotros confesamos todo lo que sentimos cuando decimos la carne lucha contra el espíritu para que no haga lo que quisiere. Entonces queremos ser libres, queremos sentir el poder de Dios. Entonces clamamos y entonces se manifiesta este poder. Entonces ahí cuando le decimos a los que le aman, a los que le buscan, a los que creen, porque buscamos la presencia de Dios hasta ver reconocer que hay un vacío en nuestra mente. Entonces lo ha preparado, como dice acá la palabra, cosas que ojo no vio. En ese tiempo la ley está mostrando que no dio salvación, no dio liberación, ni oído oyó. Ahora estaba el poder. Entonces ese poder del palpar, esa transfiguración. Y volviendo a Pedro 1:16, como dice acá la palabra, dice, nosotros lo hemos hoy visto con nuestros propios ojos, dice acá la palabra. No le dimos a conocer, o Dios nos ha dado, dice, como dice acá, a conocer el poder de Dios, no siguiendo fábulas artificiosas, no siguiendo la ley. Entonces está dividiendo dos tiempos claramente, porque había incredulidad de parte de muchos judíos. Y así también, hermano, nuestra alma está en la misma condición. Cuando no creemos a la palabra, seguimos no fábulas artificiosas en el sentido, seguimos la ley, tal vez no, pero seguimos nuestro propio pensamiento. Y ahí tenemos que pedir perdón, porque son cosas que nosotros mismos nos hacemos los caminos a través de querer tener razón y no regirnos por la palabra, no pidiendo perdón, no confesando para que el Señor bendiga, como dice la palabra, todos nuestros emprendimientos, para que bendiga todos nuestros caminos, para que sigamos por el camino de la bendición, el camino de la paz. Y como dice acá la palabra, en Mateo, que es el contraste de creer, Mateo 13:14,
Mateo 13:14 dice así la palabra: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, dice, no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Vemos la condición de los judíos incrédulos, de los que no creyeron. Vemos que le cuenta la parábola del sembrador, y le está hablando por parábolas, por figuras. Y esto es lo que los mismos discípulos dicen: ¿por qué le hablaste por figura? Y a nosotros nos habla claramente. Bueno, le está hablando por figura. ¿Por qué? Porque está creyendo la figura. Vemos que acá la parábola está tomando justamente la forma de la ley, porque la ley era sombra y figura, como dice en Hebreos 10. Y vemos que dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y cuando dice engrosado, está diciendo está altivo, está lleno de pecado, como dice otra expresión. Te cubriste de grasa, que representa el pecado. Y dice: y con los oídos oye pesadamente, y cuesta escuchar la palabra. Como le dice a los mismos fariseos: ¿por qué no podéis soportar mi palabra? Porque no la creen. Entonces, así muchas veces, hermano, cuando está en pecado en nuestro corazón, tenemos que clamar: ¿para qué? Pedir perdón, ¿para qué? Para poder escuchar con libertad, hermano, porque cuesta escuchar la palabra, cuesta entenderla. Vemos, ¿y por qué muchas veces no quebranta? Es porque justamente en esa condición está nuestra mente. Y dice así la palabra: han cerrado sus ojos, y dice, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y el corazón no entienda y se conviertan. Y el corazón, con el corazón entiendan, con tu mente entienda, que entienda la palabra, que te sea revelada, y eso te va a traer transformación. Dice, se conviertan. Eso va a traer liberación del estado en que estás, del pecado, de la opresión, de la carga, del sueño, del cansancio, del desgano, del vacío espiritual, de la raíz de amargura, de la mala suerte, de las miserias, de la destrucción de hogar, como dice acá la palabra, y yo lo sane. ¿Y quién va a hacer la obra cuando dice, y yo lo sane? ¿El Señor es el que va a libertar o te querés sanar vos? Si acá dice la palabra, tienen que escuchar la palabra para que entiendan primeramente la condición. Y entonces cuando uno entiende la condición, pide perdón. Y entonces ahí va a producir la transformación. Y cuando dice transformación, es que te va a sanar el alma de ese dolor, de esa raíz de amargura, de esa opresión, de esa carga, de ese vacío, descontento, lo que fuera, hermano. La manifestación que te aparta de no sentir el poder de Dios, siguiendo fábulas artificiosas, como dice esa palabra. Fábulas artificiosas que lo dice por la ley, hermano. Una cosa que sombra y figura. Y muchas veces, hermano, nosotros estamos, en nuestra condición, desviados de lo real, del poder de Dios, de sentir esa esencia. Y dice así la palabra, dice, pero bienaventurado, dice en el 16, vuestros ojos porque ven, dice, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Entonces, el que entiende, el que cree, dice, va a ser feliz, porque eso le está diciendo a los discípulos. Bienaventurados, ustedes son bienaventurados, porque ustedes están discerniendo, ustedes están palpando el poder de Dios, ustedes están viendo. Entonces, ¿qué va a producir? El entendimiento de la palabra, el quebrantamiento y el arrepentimiento, la liberación. Y esto te trae felicidad. Y esto te saca la opresión, la carga, la pesadez. Y vemos como dice acá la palabra también en el 17. Porque de cierto os digo, muchos profetas y justos desearon ver lo que ve y no lo vieron. Muchos. Y en ese tiempo imagínense, ¿no? Grandes hombres de Dios, como Elías, como Jeremías, como, vamos a decir, José, Moisés, libertadores del Señor. Tantos hombres de Dios como Abraham desearon ver el tiempo de la manifestación del poder de Dios, o sentirlo, pero no lo sintieron, no vivieron en este tiempo. Y nosotros en ese sentido
Somos privilegiados por vivir en un tiempo en donde nosotros clamamos, pedimos perdón y somos libres por el sacrificio de Jesucristo de esas cargas que están en nuestra mente. Dice así: os digo que muchos profetas desearon ver lo que veis y no lo vieron. Y en ese tiempo se manifestó, y hoy sigue el tiempo de la salvación, que fue derramado el poder de Dios en la cruz. ¿Para qué? Para libertarnos hoy. Está al alcance de nuestra mano la lectura, al alcance de nuestra mano el entendimiento, hermano, el tiempo, la dedicación, y más a favor esa, digamos, derramamiento de la sangre en su sacrificio. Derramamiento, estoy diciendo, de su sangre en su sacrificio, que derramó poder. Y ese poder está derramado para cada uno de nosotros. Solamente nos está pidiendo que pidamos perdón. ¿Para qué? Para que actúe el poder del sacrificio. Como dice, sin derramamiento de sangre, dice, no hay perdón de pecado, no hay remisión de pecado, que habla por el sacrificio en sí, en ese tiempo, pero ahora hay el sacrificio real que nos liberta. Entonces tiene que haber un derramamiento, y un derramamiento en esa cruz para perdón, liberación de nuestro pecado, nuestro sufrimiento. De nosotros depende, hermano, que actúe ese poder de Dios. Si nosotros creemos a la palabra, bueno, vamos a ser libres, vamos a pedirle perdón, vamos a ser libres. ¿Nuestra condición cuál es? Opresión, carga y todo eso. La verdad, no la hipocresía. Decide, Señor, este es mi estado. ¿Para qué? Para ser libre. Entonces empieza a la palabra a penetrar. Donde hay palabra va a haber poder. Donde va a haber poder va a haber quebrantamiento. Entonces eso te va a llevar a pedirle perdón, a ver tu condición, a discernir tu estado espiritual para que puedas ser libre. Señor, perdóname, perdóname, porque esta es mi condición. Opresión, apenas oyo pesadamente, como estos judíos que oían, pero pesadamente apenas la palabra. No la pueden soportar, no la pueden escuchar, no la pueden entender. ¿Por qué? Porque hay incredulidad. Entonces, si yo me siento a algo incrédulo, ¿por qué tendría que escucharlo? Entonces esa es la condición de muchos que no pueden soportar la palabra, no la pueden escuchar, no se pueden arrepentir. Escuchen, pero como dice, escuchan pero no con el oído espiritual. Escuchan, no perciben, como dice acá la palabra. Ven claramente el poder de Dios manifestado en otro, pero no lo siente uno. Entonces en ese sentido está hablando que muchas veces estamos sentados y escuchamos la palabra, pero no nos hace nada, no nos hace nada, no transforma nuestra vida, no nos convence, no nos llena de la satisfacción, de la paz, de descanso. ¿Por qué? Porque hay incredulidad. Y claramente de esto está hablando la palabra, claramente de tu condición, de mi condición, de cualquiera que no sienta la liberación. Entonces está escuchando con el oído natural, y el oído espiritual no percibe la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque hay incredulidad. Entonces un corazón arrepentido es el que va a confesar, hermano, para poder sentir. Ustedes fíjense la figura del ciego, ahora que me viene la palabra, justamente esto lo estaba meditando ayer. Lo sanó al ciego, pero el ciego, ¿qué dijo? Dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo perseguía, insistía, pero él reconoció su ceguera, le dijo, ten misericordia de mí. Entonces Dios, o sea Jesús, vemos que se dio vuelta, dice, y se acercó a él y lo sanó, le dio la vista. Entonces, ¿por qué? Porque reconocía su enfermedad. Entonces, reconocía su ceguera, y así en nuestra misma condición, hermanos. Hay que reconocer para que actúe el poder de Dios. Si tu condición es ceguera, si no ves, no te das cuenta de tu estado espiritual, si no percibís el poder de la palabra, es porque tu estado es incredulidad. Entonces, tengo que reconocer para que actúe el poder de Dios. Vemos que también a otro ciego le untó el barro, dice acá, le pasó, le untó, le tocó los ojos y recibió la vista. Pero hay un reconocimiento que nos está pidiendo, que confesemos nuestro estado, nuestra ceguera. Si no palpás, por tu ceguera. Si no sentís, es por tu ceguera.
Si no sos transformado, es por tu ceguera. Si no sos libertado, es por tu ceguera. ¿Por qué? Porque esa ceguera representa, hermano, el mismo estado espiritual de incredulidad para no percibir, para no ver, para no escuchar, para no palpar. Entonces, estás en un estado simplemente que escuchás naturalmente, pero no sentís nada. Ese es lo que está interpretando acá justamente este apóstol. Y dice así la palabra, Juan 20:27. Juan 20:27. Dice así la palabra. Luego dijo a Tomás, pon tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela a mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente, como lo dice. No seas incrédulo, sino cree. Entonces, Tomás respondió y le dijo, Señor y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto? Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Vemos, justamente se acerca a Tomás y Tomás está incrédulo, dice, si yo no meto la mano en el costado, si yo mismo no palpo eso, no lo voy a creer. Entonces le reprende el Señor acá cuando se presenta entre ellos. Dice, no seas incrédulo, sino cree, dice la palabra. Y eso es lo que nos pide, el tener fe, confianza a la palabra. Y justamente, para tener fe y confianza la tenés que escuchar y la tenés que poner por obra, en práctica, como lo decimos nosotros. Pero eso, ¿cómo lo vas a poner por obra, en práctica? ¿Cómo te vas a encomendar en las manos del Señor? Pidiendo perdón, porque nuestra vieja naturaleza se rebela contra todo lo que es Dios. Y le pedimos perdón para poder someternos a su voluntad, para que el Señor nos vaya libertando esas ataduras, como lo hizo con su amigo Lázaro, que salió todo vendado. Habla de las ataduras que tiene uno cuando viene a la nueva vida y que todavía quedan las vendas, hermano. Eso que venimos arrastrando de tiempo, que es necesario que seamos libres, y como dice acá la palabra, Tomás respondió, Señor mío, cuando tuvo ese entendimiento, cuando palpó, cuando metió la mano, cuando se le presentó el Señor, porque has visto, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces es diferente, hermano, al que, como le dice a Marta, cree y verás la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? La condición para ver, hermano, es creer. Entonces, nosotros primeramente tenemos que creer en la palabra, pedir perdón de la incredulidad para que pueda ese poder mismo de la palabra llevarnos a ponerlo en práctica y doblegarnos ante la voluntad del Señor. ¿Para qué? Para que podamos ver este poder de la transformación. Porque cuando uno ora, hermano, y reconoce su incredulidad, su vacío espiritual, ahí no te liberta. Venís atados con dolor de cabeza y le pedís perdón. Señor, perdoname el dolor de cabeza, de la opresión de la carga. No te liberta. Se empieza a libertar nuestra alma en repetir esa oración. Perdóname, perdóname, Señor, porque esta es mi condición. Y entonces te empieza a libertar. Empezás a sentir el poder de Dios. Empezás a sentir la transformación. Empezás a sentir que salís más alivianado de esa opresión, de esas preocupaciones que trae el mundo. ¿El mundo qué dice? Vas a tener muchas aflicciones y esas cargas las que trae el mundo. Salís 5 minutos y ahí te ofrece Satanás su mercancía, todo lo que exhibe. En muchas cosas puede ser. Y ata de una manera, ata con la codicia, ata con las pasiones, ata con el desinterés, ata con la vida mundanal, las costumbres, la música del mundo. Ata, hermano, y te lleva al pasado y te ata en condición, y es todo eso después te trae perjuicio en tu vida. El Señor te está queriendo limpiar de eso. El Señor te está queriendo hacer libre de esa condición de opresión, hermano, porque mucha oportunidad nos da por la palabra. Escuchamos, nos dedicamos en el tiempo, pero la cuestión es sentir la transformación en nuestra vida. Creer para ver. Y si no creemos, claramente no vamos a ver la resurrección, el cambio y la transformación en nuestra vida. Por eso mismo le tenemos que creer. Señor, ayúdame a creer, Señor,
Perdóname mi incredulidad, porque mi corazón está duro como una roca, está empedernido, hay terquedad, hay capricho, hay fingimiento, hay maneras propias, porque no hay un corazón arrepentido. Por eso no puedo palpar tu poder, por eso no puedo sentir el poder del Señor, por eso no puedo entender la palabra. Entonces cuando viene esto de la división de la doctrina, de lo que es ley y lo que es el tiempo de la manifestación del reino, la gracia, el tiempo de sacrificio para libertarte, entonces no lo entendés. Entonces claramente podés ser arrastrado, como dice acá, por los judaizantes, ¿no? ¿Por qué? Porque no entendés, no sabés interpretar. Y en ese sentido vas a seguir figuras y está buscando el método. No entiendo por qué sienten el poder de Dios. Y es porque hay un corazón arrepentido. ¿Y por qué no sentí el poder de Dios? O la liberación, o no te da entendimiento, porque claramente está en incredulidad. Eso que impide que el velo sea corrido para manifestarse el cara a cara con Dios, para sentir la liberación. Y dice así la palabra, Mateo 16, 15 al 17, yo voy a tocar el 17, cuando le pregunta al Señor, ¿quién dice que soy yo? Le pregunta a los discípulos. Respondió Simón Pedro y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Vemos acá la palabra. Esto fue diferente, porque hubo revelación de Dios. ¿Por qué? Porque creyó Pedro y dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Entonces, ¿a quién le revela la palabra del Señor? No es a los que creen. ¿Con quién se revela el poder de Dios? No es a los que creen. Por eso le dice, bienaventurado Pedro, porque no te lo enseñó hombre alguno, sino mi Padre. Te dio el entendimiento que yo soy el Salvador, que en mí está la liberación, que en mí está la salvación. Entonces, ver para creer. Entonces, vas a ver solamente cuando crees. Se va a revelar la palabra, la ausencia o el poder de Dios cuando hay fe en la palabra. Entonces, dale lugar a la palabra. Señor, perdóname. Es fácil muchas veces, hermano, como digo siempre, escuchar música, hacer otras cosas, pero lo que cuesta al Hijo de Dios es ponerse en la palabra. Estás clamando por tu necesidad. Dame entendimiento, Señor. Es tu preocupación tener entendimiento. A eso es lo que voy. No solamente escuchar. Es tu preocupación tener el entendimiento. Dividir bien la palabra. Como dice un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. ¿Es tu preocupación o no? ¿Cuáles son tus preocupaciones? Hay una preocupación solamente. Querés escuchar y nada más. No hay un entendimiento, no hay un sacrificio en el sentido, dedico mi tiempo, escudriño la palabra como los profetas. Dice que inquirían y cuidadosamente cuál era el tiempo de la manifestación del Hijo de Dios. ¿Estás poniendo tu tiempo? ¿Hay una preocupación? Bueno, si no es así, Señor, quebrantame, ayúdame, haceme ver la necesidad. Que esto es una perla de gran precio, el poder entender la palabra. ¿Para qué? Para que me liberte, para que pueda palpar tu poder. Y dice así la palabra en Lucas. Lucas, dice así la palabra. 1:1, Lucas 1:1 y 1:2. Lucas 1:1 y 2. Dice así la palabra. Puesto que ya muchos han tratado de poner orden en la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que al principio vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Dice, tal como nos lo enseñaron desde el principio los que, dice, desde el principio, perdón, otra vez lo voy a leer, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, lo vieron. Eso tenemos que hacer hincapié, lo vieron. Y yo entendí acá que los que lo vieron es lo que enseñaron. Y así también los ministros de Dios tienen que enseñar lo que ven.
Pero ¿cómo vas a enseñar un poder, hermano, que vos no sos transformado, vos no sos libertado? Entonces, vamos a contar nuestra misma experiencia. Esta es la condición del Hijo de Dios que tiene, hermano, que enseñar lo que palpa, lo que ve, la transformación. Y esa es nuestra prédica, ¿no? El poder, experimentar el poder de Dios de la liberación, de ese poder que fue manifestado en la cruz. Ellos lo vieron con sus ojos y enseñaron lo que vieron. El poder, la esencia de Jesús. Y así también, nosotros cuando palpamos, ¿qué estamos enseñando? Estamos enseñando de la misma transformación que está en el poder de la cruz, que se derramó en la cruz. La misma esencia que está en el poder de Jesucristo. Vemos el poder de la resurrección. Y esa es la enseñanza que vieron ellos, que palparon el poder de Dios y que también la tenemos que dar nosotros en nuestra vida. En nuestra vida con experiencia, con sentir el poder de Dios. Y dice así la palabra, Juan 1.14, Juan 1.14, dice así la palabra. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice, como el unigénito del Padre, o como el único Hijo del Padre. Vemos, lleno de gracia y de verdad. Y el Verbo, dice, se hizo carne. Esto está hablando de la manifestación de la venida del Mesías. Se hizo carne. Eso que ha sido prometido de tiempo antiguo, hoy se hizo carne. Tomó un cuerpo humano. Vivió entre nosotros y lo vimos. Lo vimos. Y este ver justamente tiene que ver con la condición. Es porque creyeron. Entonces confirmaron que era el Cristo. ¿Por qué? Porque creyeron. Nosotros lo vimos. Porque muchos vieron naturalmente, pero la mayoría de los judíos no creyeron. Y esto es lo que está explicando acá, nosotros lo vimos. Entonces, para confirmar el Cristo en tu vida, tenés que palparlo, tenés que verlo, tenés que sentirlo. Entonces, habitó entre nosotros, habita en tu mente, habita en tu vida, gobierna tu vida, el Verbo hecho carne, el poder de Dios, dice, y vimos su gloria, vimos su poder, vimos su majestad. Estás palpando, hermano, la liberación, el poder de la cruz, que siempre y todos los días se habla del poder de la cruz, de la humillación, doblegarse ante la voluntad del Señor. ¿Para qué? Para que transforme nuestra vida. ¿Sentís? Esa es la pregunta, hermano. Y en el 16, otra vez explicando, porque acabo, como dice en el 16, porque no le hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Bueno, estas fábulas artificiosas, cuando le estaba diciendo hoy, justamente lo que quería tocar acá, que dice, cuando les enseñamos sobre el poder y la venida de Jesucristo, no fue inventando un cuento o inventando algo, que lo dice claramente por la ley, y lo vamos a explicar el porqué. Entonces, ¿por qué? Porque ellos lo vieron o palparon o les fue revelado. Y esto nos lleva a 1 de Timoteo 1, 3 al 7. Fábulas artificiosas. En otra versión dice cuentos, historias inventadas por nosotros. No le estamos contando una historia que la inventamos nosotros, sino que lo vimos. Pero la interpretación exacta es en cuanto a la ley. Porque otro te dirá, no, pero acá dice esto. Bueno, dice así la palabra. Como te rogué que te quedase en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen doctrina diferente, le dice Pablo a Timoteo, ni preste atención a fábulas y genealogías interminables, lo dice por la ley, que no prestes atención a fábulas y genealogías interminables. ¿Genealogía interminable cuál era? Jesús, Adán tuvo y empieza. Tuvo al hijo, engendró, y empieza con a Caín, a Abel, y empieza a contar toda la genealogía. Y hasta que llega a Jesucristo. Toda la genealogía interminable, que los judíos entre sí lo saben de memoria. Entonces lo van contando. Entonces dice, no presten atención a esa fábula. ¿Por qué? Porque quedó como un cuento, algo que no tiene poder. Algo, una figura, digamos. En la fábula se utiliza el qué? Se utilizan los animales para enseñar, ¿no? Un trasfondo, una enseñanza, alguna verdad o dar un ejemplo para dejar una enseñanza. Se utiliza justamente en forma
de cuento, algo contado, ¿no? Con animales, para dejar una moraleja, una enseñanza. Entonces usan esas figuras para poder enseñar algo. Entonces así también la ley es una figura y sombra de lo que ha de venir, pero que quiere enseñar algo en el fondo. Y quiere enseñar de la manifestación del Hijo de Dios. El sacrificio es figura de Cristo. Y si vos le quitas el sacrificio de la Biblia no queda nada, porque todo va en cuanto al sacrificio. ¿Dónde recibimos perdón? ¿Dónde se derramó el poder de Dios? Y todo nos lleva al lugar alto. Entonces esos sacrificios de becerros, animales, es la por la que obtenían el perdón de pecado y está mostrando la vida de Cristo. Entonces, sombra y figura, y como dice acá la palabra, genealogías interminables. Y dice acá que acarrean disputas más que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Bueno, y en el 7, miren lo que dicen, porque ahí nos termina de cerrar. Dice, queriendo ser doctores de la ley, del 6 voy a leer, de los cuales se desviaron algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores, expertos en la ley. Dice, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. ¿Por qué? Porque ellos lo hacían. Practicaban los sacrificios, practicaban el bautismo, practicaban todo en cuanto a la figura, pero no sabían el por qué. Ellos se lavaban las manos, simplemente para comer, se lavaban las manos, pero ellos no sabían el por qué. Presentarse supuestamente limpio, había una figura. No comían animales, pero ¿por qué? No comían cerdo. ¿Por qué consideraban un animal inmundo? A muchas cosas que no entendía. En la visión de Pedro, en Hechos 10, lo habla, dice que vio un lienzo lleno de reptiles, lleno de animales que descendía del cielo. Y le dice, Pedro, mata y come. Nunca ha llegado, Señor, animal inmundo a mi boca, nunca he comido. Le dice, lo que Dios santificó, no lo llames inmundo. Que está hablando claramente por los gentiles, en el estado en que están los gentiles, pueblo apartado de Dios que los recibe el Señor, que los recibe el Señor. Y en este sentido vemos que ellos no entendían. Pedro no entendía la visión, aunque entendía muchas palabras que había escuchado de parte del Señor, entendía de la ley, de los sacrificios, que lo hacían, que le agradaba a Dios en ese tiempo, pero no entendían la figura en sí. Y entonces en esta cuestión dice, queriendo ser expertos en la ley, doctores, enseñando la ley, maestros de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Esto lo dice, como dice acá, no presten atención a esas fábulas, no enseñen doctrina diferente, dice, doctrina diferente. Entonces Pablo, ¿qué les enseñó a Timoteo? ¿Qué le enseñó? Le enseñó el sacrificio de Cristo, le aclaró, digamos, la enseñanza, como dice Pablo mismo, a mí no me reveló carne y sangre, no me lo enseñó hombre alguno, sino Dios mismo. Dios mismo le reveló acá dónde estaba el poder de Dios, que el tiempo ya estaba cumplido. Entonces Él daba la interpretación de todo. Estas figuras en cuanto a lo natural, que eran reflejo de lo espiritual, Él lo podía explicar, porque el tiempo de Dios ya estaba manifestado. Y dice así la palabra, en primera de Timoteo, también, para seguir confirmando, 4:6, dice así, primera de Timoteo 4:6, si esto enseña a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo. Buen ministro, no enseñando la ley, no enseñando las figuras. Si enseñas la palabra del sacrificio, donde se manifestó el poder, la palabra de Jesucristo, dice, serás buen ministro, buen administrador, buen obrero, nutrido de la palabra, de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Nutrido, o sea, cuando dice nutrido, fortalecido, una persona que tiene entendimiento, que está fuerte en la fe, que está saludable en la fe, que cree en la palabra, que cree en la manifestación de Jesucristo, por eso vive una vida plena, una vida con liberación, una vida con entendimiento. Y dice así la palabra, desecha las fábulas profanas y de viejas, dice. Profanas y viejas, vamos a decirlo así. Ejercítate en la piedad. Entonces,
profanas, dice, fábulas, como dice acá, cuentos que ya quedaron viejos, que quedaron caducos, que ya cumplieron su tiempo, dice, ejercítate en la piedad, practica, dice, la piedad, ejercítate para la piedad, el entendimiento del sacrificio de Cristo, donde se manifestó el poder del Señor. Y dice así la palabra, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Dice, ejercítate en la piedad primeramente, en el camino del Señor, en el camino, en el sacrificio de Cristo, donde se derramó el perdón, el poder de Dios. Dice, porque el ejercicio corporal, que no lo está hablando con practicar gimnasia, nada que ver. Muchos lo explican así, lamentablemente tienen poco entendimiento. Porque el ejercicio corporal, o la disciplina del cuerpo, lo dice en cuanto a la ley, para poco es provechoso. Pero, dice, la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente de liberación, el creer, para llegar a la salvación y en la venidera, que es la salvación misma. Entonces, en la ley no había esa promesa. ¿Por qué? Porque no lo pudieron alcanzar. No tenía valor contra los apetitos carnales. Y nos vamos a Colosenses 2, 16 al 17. Dice así la palabra, Colosenses 2, 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida y en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva y días de reposo. Todo lo cual es sombra, y dice, de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo, dice. Nadie, que le diga nada, que nadie lo juzgue, porque no lo están cumpliendo, porque no lo ponen en práctica, dice. En cuanto a bebida, a comida, vemos acá la palabra como lo dice. Todo lo cual es sombra y figura, o sombra como lo dice acá, de lo que ha de venir, del tiempo de la manifestación de Cristo. Pero el cuerpo es de Cristo. La realidad es Cristo. Lo otro es sombra, le está diciendo. Y la sombra es el reflejo del cuerpo, pero no es el cuerpo, no es la realidad, le está diciendo. Es simplemente sombra. Y dice, nadie os prive de vuestro premio. ¿Y el premio cuál era? La salvación, liberación, en Jesucristo. Ser hijo de Dios, sentir el poder de la transformación. Y dice, afectando humildad y culto a los ángeles. ¿Qué le está diciendo ahí? Ustedes están creyendo en eso, dice, afectando humildad a los ángeles. Ustedes están creyendo. A los mismos judíos no se sometan a ellos, están enseñando la ley. Ángeles, ¿qué quiere decir? Mensajero. Vemos que está claro acá la palabra. Entrometiéndose en lo que no han visto. Ellos no palparon la liberación porque no creyeron. El que no cree ya ha sido condenado, le dice. Entrometiéndose en lo que no han visto. Entonces enseñaban que la ley, donde no se había manifestado el poder de Dios, vanamente hinchado por su mente, su propia mente carnal, altivo, soberbio. Y la ley, hermano, priva de la salvación. Nadie os prive de vuestro premio. Y dice en el 20 esto, pues si habéis resucitado con Cristo en cuanto a los rudimentos de este mundo, ¿por qué, como si viviese en este mundo, en este tiempo, os sometéis a preceptos tales como no maneje, ni guste, no toque? Esa es la disciplina del cuerpo que estaba hablando hoy. Dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre. Mandamientos ya quedaron como de hombres, preceptos, dice, y doctrinas de hombres. Vemos, y dice, tales cosas a la verdad tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo. La disciplina corporal para poco es provechosa. Acuérdense de esa palabra, duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, le está diciendo, no pueden destruir la manifestación satánica. Por la ley no pueden ser libres, entonces en duro trato con el cuerpo. Y muchas veces, hermano, en nuestra condición estamos así. Duro trato con el cuerpo, ¿no? Si no hay arrepentimiento, vos no querés venir a la iglesia. Venís
Duro trato con el cuerpo. No sentí nada porque no hay un discernimiento en cuanto a estos pecados. ¿No querés orar? Venís y orás. Te esforzás claramente, que está bien por un lado. Pero si no hay arrepentimiento, es duro trato con el cuerpo. Te dicen también, bueno, ¿tenés sueño? Tenés que venir igual. Tenés que escuchar la palabra. Tenés que someter la carne. Y no querés. Venís. Pero no hay arrepentimiento, duro trato con el cuerpo. No te cae la palabra, no la entendés, no la comprendés. Te produce aburrimiento, te produce fatiga, no la podés soportar, no la entendés. Te embrollás todo. Duro trato con el cuerpo. Vemos como lo dice acá, duro trato con el cuerpo. Pero ese duro trato con el cuerpo no tiene valor. En un sentido, hermano, estamos haciendo lo mismo. Porque el Señor dice, no va a despreciar el corazón contrito y humillado. Lo primero que le tenemos que pedir es perdón de nuestra incredulidad a la palabra. Nuestro estado, reconocer, no puedo escuchar, no lo puedo entender, no se manifiesta el poder del Señor en mí. Entonces hago un sacrificio corporal. ¿Para qué? Para el ojo. Simplemente, como dice que los mismos sacerdotes, los mismos judíos, los mismos fariseos, dice que se ponían en las esquinas, dice que oraban, hacían largas oraciones para ser vistos. Y así muchas veces, simplemente para el ojo, hermano. Para el ojo, para que no digan nada, para que no murmuren, yo me estoy esforzando. Pero la otra parte requiere que se doblegue tu alma, no un esfuerzo físico. Duro trato con el cuerpo, porque eso no va a cambiar tu estado. El Señor no va a recompensar tu esfuerzo natural, sino que lo que va a recompensar es doblegarse tu alma. Pedirle perdón para que su poder es el que te liberte y no tu esfuerzo propio. Su poder te quebrante. Señor, necesito de tu poder. Yo no me puedo doblegar. Yo no puedo cambiar mis pensamientos. Yo no puedo hacer nada. El que necesita meter mano en tu vida es el alfarero. No uno por su esfuerzo propio. Entonces, venís, cumplís, pero no sentís liberación. Y esa es la misma condición, hermano. En muchos judíos como fue, nosotros mismos muchas veces estamos en ese estado. Sos libre por la palabra, sentís la liberación, sentís que te transforma el poder y si es no, es duro trato con el cuerpo. Ahí, Señor, perdóname, dame entendimiento de cuánto valor tiene la palabra. Que no viva como en el tiempo de la sombra y la figura, en el tiempo de la ley. Necesito experimentar ese poder del sacrificio, que lo haga Él, lo transforme Él. Y Él que te pide solamente que le declares, que no seas hipócrita, que le cuente lo que te está pasando. Eso tanto cuesta, muchas veces nos engaña Satanás. Pensamos que estamos bien, pensamos que Dios está con nosotros, pero no sentimos ni un poquito de liberación. Y dice así la palabra. 1 Timoteo 6.3 dice así la palabra. 1 Timoteo 6.3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, dice, que es conforme a la piedad, o sea, conforme a Dios, si alguno enseña otra cosa, dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia y bueno, bla, 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 como va diciendo acá. Si alguno enseña otra cosa, ¿a qué se refiere? Justamente a la ley, porque dice, está envanecido y nada sabe y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras. ¿Quién eran los contendedores? Los mismos fariseos. Nos está mostrando acá la palabra que tiene uno que enseñar del sacrificio de Cristo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice, está envanecido, está ciego. Vemos acá la palabra. Nuestra doctrina es la manifestación del perdón en su sacrificio. Jesucristo vino a morir para perdonarnos de nuestros pecados, para que seamos libres. Él pagó el precio, Él derramó su sangre. Como dice Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces, Él ya lo hizo. Yo no necesito hacer un esfuerzo. En el sentido, quiero cambiar mi vida por mi esfuerzo propio. No, el poder de Dios me tiene que cambiar a mí, me tiene que transformar a mí. Tengo que sentir la liberación.
el poder de la transformación. Y como dice en 1 Timoteo también, 6:20, dice acá la palabra: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, cumple lo que se te ha encargado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Las profanas pláticas, charlas sobre cosas vanas que no tienen valor, lo dice por la ley, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, falsamente llamado conocimiento de Dios, que era por la ley en ese tiempo, la cual profesando algunos, por los fariseos dice, se desviaron de la fe, se desviaron, los profesando algunos, predicando algunos la ley, se desviaron de la fe, se desviaron del camino de Dios, se desviaron del propósito de Dios, porque la ley era sombra y figura, mostraba simplemente el tiempo de la manifestación que iba a llegar. Y como dice acá la palabra, se desviaron de la fe. Entonces, conocimiento falso, vemos acá la palabra. Como lo dice en 1 Timoteo. 1 Timoteo dice esto. Pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, lo dice por los fariseos, y doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque desviaban del camino del Señor. En los postreros tiempos algunos van a apostatar de la fe. Entonces, apostatar, ¿qué quiere decir? Como dice en el versículo anterior, se desviaron de la fe, desvío de la fe. Venían caminando bien, venían siguiendo bien, hasta que se manifestó el postrer tiempo Jesucristo, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, dice la palabra. Entonces está hablando claramente, hermano, en ese tiempo, la manifestación del desvío, como dice acá la palabra. Escuchamos espíritu engañador y así, hermano, en nuestra mente igual. Muchas veces uno escucha la palabra y yo digo, bueno, bienvenido sea cuando uno se va informando, uno va escuchando, pero a veces entre esas palabras también va entrando un poquito de engaño. Y si uno no entiende el entendimiento pleno de la división de los tiempos, entonces ahí es cuando es peligroso también que traiga una contaminación. Uno se aferra a las maneras, a los modos humanos, a los métodos, como en un tiempo atrás, yo digo, cuando estaba todavía mi mamá, decía, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? ¿Por qué, como las otras iglesias, no hacemos un retiro espiritual para tener la comunión con Dios? Ellos lo tienen así, pero un retiro quiere decir cada tanto, y la comunión con Dios la tenemos que tener todos los días. Nosotros tenemos que palpar todos los días el poder de la transformación. No simplemente hacer de una manera, hacer otro. Métodos humanos de la cual no van a transformar nuestra vida. Porque si no, estamos desviando la enseñanza del sacrificio de Cristo, que en su sacrificio fue derramado el poder, y eso es lo que nos liberta de cualquier manifestación del pecado. Dice así la palabra también en Hebreos 10.1. Hebreos 10.1 dice así la palabra: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y acuérdense, primeramente dice, es sombra, no es la misma imagen, dice, las mismas cosas, dice, no la imagen misma de las cosas. O sea, no es la realidad, no es Cristo. De las cosas celestiales no es la misma imagen, sino sombra, sino que está reflejando algo del poder de Dios, pero no es el cuerpo mismo. La realidad es Cristo, como decía en el versículo que habíamos leído anteriormente. Y dice, y nunca puede, por los mismos sacrificios, por la misma ley, por las mismas figuras que se ofrecen continuamente cada uno, hacer perfecto a los que se acercan, salvar a los que se acercan, libertar a los que se acercan, cambiar de condición a los que se acercan, a los que lo practican,
Vemos acá la palabra, no pueden, no pueden. Entonces vemos que también, quería terminar con esto, en Hebreos 8:5, Hebreos 8:5, que dice algo parecido, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés erigir un tabernáculo, diciendo, mira, haz todas estas cosas conforme al modelo que esté mostrado en el monte. Pero él no entendía por qué lo hacía. Estaba haciendo el tabernáculo con las medidas, como le decía el Señor, con esta madera. Bueno, hacelo así. Y tenés que poner en el tabernáculo 2 querubines enfrentados, pero él no sabía el por qué lo hacía. Bueno, pero lo mandaba Dios y él tenía que obedecer. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, refiriéndose a Jesucristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas que la salvación. Ellos tenían una promesa natural, en ese tiempo le daba la victoria contra los enemigos y todas las cosas, pero la salvación no tenían. Entonces la liberación no tenían. Entonces tenía este tiempo nuevo en que estamos libres, tenemos salvación, tenemos transformación, somos llamados hijos de Dios. Y dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, o hubiera sido perfecto, hubiera tenido poder, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. No hubiera. Si por la ley somos libres, ¿por qué tendría que venir a morir Jesucristo? Y al decir nuevo pacto, dice, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer, o desapareció, vamos a decirlo así. Dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. O sea, la ley ya cumplió su tiempo, ya pasó, ya quedó caduco, ya no corre. Y dice, y ahora está vigente el sacrificio de Cristo. ¿Para qué? Para perdón de pecado, para salvación, para liberación. Y todo lo que está enseñando acá la palabra. Este tiempo de la manifestación del poder derramado en la cruz por el sacrificio del Hijo de Dios, Jesucristo. Esto es lo que predicamos y nosotros oímos esa voz del cielo cuando estamos con Él, como dice acá la palabra, en 2 Pedro 1:18. Y eso es lo que enseñaron, lo que palparon. Y nosotros también vamos a enseñar y vamos a tener una confirmación de la verdad cuando tengamos experiencia. El poder de Dios en nuestra vida de transformación. Porque si uno no se va sometiendo, no se va humillando, no le va transformando, entonces, a ver, ¿podés contar o podés afirmar que el poder de Dios es transformación cuando no hay transformación en tu vida? No, vas a decir, es mentira, me mintieron. Entonces vas a buscar la salida de otras maneras. Entonces no vas a poder confirmar el poder de Dios. Nosotros lo vimos, dice, y vos también necesitas ver para creer. Yo necesito ver para que se manifieste el poder de Dios en mí y pueda contar mi experiencia de transformación a otras personas que le necesitan, donde hallamos la liberación, donde hallamos el descanso de nuestra alma, donde hallamos soluciones. Jesucristo vino para perdonar el pecado. Entonces nos viene a ser libres y nosotros también, a través de su sacrificio, creyendo, entonces le vamos a pedir perdón. Señor, perdóname, para que me puedas someter a tu voluntad y que puedas transformar mi vida y pueda contar mi testimonio a otras personas que están sufriendo, que están dolidas, que están desesperados, que están angustiados, que no tienen salida. Hoy tenemos la liberación y eso se derramó en la cruz. Amén.